En ese tiempo siento yo que fue el nivel Más alto fuerte, que ¿no? se Sí. tuvo en la Liga del Istmo. Me quiero ir a probar con un equipo y mi papá me dijo, prefiero que estudies. Él me dice, no, es una carrera muy difícil. Fue una época muy bonita la del tecnológico. Me tocó jugar un nacional, que fuimos campeones. Me tocó jugar una universidad, la primera universidad en el 92. Quedamos en cuarto lugar. Fui a terapia, pero no, o sea, necesitaba yo reposo. Y pues ese reposo se hizo de 9 años. Pues le ganamos en la Coca, fuimos campeones ganando los 4 juegos. Entonces, esa serie también no se me olvida porque fue una serie Claro. muy emotiva, o sea, contra un equipo muy poderoso. Alacranes de Cuicatlán es el campeón de la segunda fuerza A. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Dejando Huella, y hoy vamos a platicar con Alejandro Delfín, tremendo pelotero, excelente persona, buen amigo, hijo de Justino Chico Delfín, pelotero de Liga Mexicana. Gracias, Delfín, por la oportunidad de platicar. No, pues muchas gracias por la invitación, Jaime. Muy agradecido y pues lo que gustes preguntar, Sí, estamos ¿no? abiertos. A platicar de béisbol. Así es. ¿Dónde nace Alejandro Delfín? Yo nazco en Villahermosa, Tabasco. Pues las cosas pasan por algo, ¿no? Mi mamá es del Istmo, se fue a trabajar a Villahermosa. Gran parte de su familia, por parte de mi abuelo, estaban allá. Entonces ella se va desde los 15 años a trabajar, entra a trabajar a Teléfonos de México, que pertenecía al gobierno todavía en ese momento. Y ahí estuvo trabajando 5 años, 6 años más o menos, lo que me comenta. Y mi papá estaba en la sucursal del Tigres, en la Liga Tabasqueña. Villahermosa era la sucursal de los Tigres del México. Y ahí, pues, ahí se conocieron. Ahí se conocieron. Y en 1970 se casan. Yo nazco en 1971. A mi papá luego lo suben a Liga Mexicana y pues empezó el recorrido en los campos de béisbol. En los campos de béisbol con Tigres. Con Tigres, estuve con Tigres. Estuvo varios años con Tigres, de ahí lo cambian a Córdoba. Estuvo 3 años, creo, en Córdoba. De ahí lo cambian a Laredo. Y prácticamente en todas las plazas donde él se iba, mi mamá se trasladaba con todo, ¿no? Casi todo, y ahí iba yo con añadidura. Pues sí. Sí, entonces sí, fue una época muy bonita donde pues, conocí a mucha gente. Conoces a muchos chavos de tu edad y todo eso, y es puro béisbol. Sí, ¿no? Puro sí, béisbol. Esa edad es puro béisbol, sí. En tu casa se comía, se desayunaba y se cenaba béisbol. Exactamente, sí. Sí, llegaban a la casa. No te das cuenta de las personas que llegan a tu casa hasta que ya eres más grande, ¿no? Pues en mi casa, ahí en la mesa estuvo Ramón Arano, Willy Arano, Maximino León, personas, los Gutiérrez Delfín, que pues son familia, Felipe, Pablo, con los que más tenía mi papá relación, entonces no dimensionas quiénes son esas personas hasta que ya creces, ¿no? Y te empiezan, oye, fulanito tal, ¿no? Pues, sí, es familia o es conocido. En algunos casos, por ejemplo, con el caso de Ramón Arano, de los Arano, mi papá tenía pues, un vínculo, creo que ahí lejano, familiar, y se trataban como primos, ¿no? Entonces era muy normal para mí ver a Ramón Arano sentado en la mesa con nosotros, sí. Ay, pues Ramón Arano, el máximo ganador en la Liga Mexicana de béisbol, sí, como pitcher, ¿no? O sea, una de las leyendas del béisbol pues mexicano, y ahí estaban compartiendo. Y cuando ya ibas a la escuela, ¿y eso qué te decían? No, pues mira, mi proceso fue así. Yo me fui cuando empecé a estudiar la primaria,
me mandan con mi abuela al Istmo. Por eso cuando me dicen, ¿dónde eres? Pues soy ismeño, porque prácticamente toda mi infancia, mi infancia y mi juventud la pasé ahí. Cuando o sea, yo empiezo a estudiar la primaria, pues como la forma de vida de mi papá era, pues no era estable, o sea, sí, claro. Estaba una temporada 5 o 6 meses, de ahí tenía que ir a otra liga, entonces pues, lo hicieron mis papás mandarme al Istmo con mi abuela, y prácticamente desde los 5 años me crié con ella, hasta 4 o 5 años más. De ahí mi mamá, nace mi hermana, entonces mi hermana también entra ya a la primaria, entonces ya mi mamá se establece en el Istmo, y mi papá sus últimos años de Liga Mexicana pues ya prácticamente se la pasaba solo, ¿no? Y eso hizo que pues yo prácticamente me criara en el Istmo de Tehuantepec. ¿En qué parte del Istmo? En Ciudad Ixtepec. En Ciudad Ixtepec, sí, con mi abuela y mi tía, que eran hermanas de mi mamá, que eran las que me criaron prácticamente en esa etapa. Claro, terminando en las vacaciones, yo esperaba las vacaciones para irme con mis papás, y pues normalmente, te digo, en los primeros años cargaban con la mudanza, cargaban con todo, hasta Córdoba. En Laredo ya rentaban cuartos con amueblados, y luego ya eran como, bueno, nos tocó vivir varias veces en los cuartos de hotel, ¿no? Pues para un niño es muy bonito, ¿no? Sí, porque claro. Pues vives en un hotel, pero para los papás sí es muy incómodo, porque pues no puedes cocinar, no tienes esa libertad que tendrías, o esas facilidades que tendrías en tu casa. Y entonces, te digo, yo viví una infancia muy bonita, que te digo, no te das cuenta hasta que creces, y dices, oye, prácticamente, vivía yo como un rey. Sí, ¿no? Sí, comíamos en restaurantes y todo eso, ¿no? Sí, es una vida bonita. Y por la influencia de tu papá, pues entras o inicias a jugar béisbol, ¿tú? Sí, de hecho, yo empecé a jugar hasta, creo que los 9 años, porque, o sea, sí jugaba béisbol con unos amigos ahí, hice muchos amigos en Laredo, nos tocó estar en Laredo, pero jugábamos en la calle, ¿no? Pero ya cuando empecé a jugar en un equipo, tenía yo 9 años, y empecé a jugar un equipo en Ciudad Ixtepec. Y en Coatzacoalcos también estuve jugando en un equipo, como un mes nada más, pero pues ya empiezas a tener un poquito de nociones de esto, ¿no? En la casa se comía, se desayunaba, comía y cenaba béisbol, y todo el tiempo era hablar de béisbol, ¿no? Entonces, pues los vas escuchando, eso te va influyendo en tu actividad. Mira, yo soy zurdo para todo. Yo hago todo con la zurda, excepto tirar. Entonces, ya deduciendo por ahí, pues, va para derecho. Entonces, había un guante derecho. Entonces, yo me empecé a poner el guante en la derecha. Yo creo que por eso empecé a tirar con la derecha. Si no hubiera yo sido zurdo. Sí, exactamente. Sido zurdo. Oye, ¿y escuchabas los partidos pues no sé, en la radio de tu papá? Casi no. Casi no, porque te digo, cuando les tocaba como locales, o sea, mi mamá, nos íbamos al campo. Ahí estaba ella. Había un recuerdo que en Coaxa tengo unos recuerdos, en Córdoba tengo unos recuerdos así, como borrosones. Había como un palco para esposas, y pues todos casi en esa etapa, muchos tenían hijos de mi edad, un poquito más grandes, un poquito más chicos, y no había tanta maldad como ahora, sí. Entonces tantas cosas. Nosotros nos íbamos atrás de las gradas a jugar. Conseguíamos pelotas, no era muy fácil conseguir pelotas porque los Bobby no te las daban, eran muy estrictos en ese sentido. Conseguimos una pelota y algunos tenían bates y eso, y nos íbamos a jugar abajo ya nos conocían los cubeteros, los que vendían comida, todos, ya nos conocían ahí. Y entonces, pues, en cierta manera ya nos cuidaban, ¿no? Pero ahí nos pasábamos todo el juego jugando. Raras veces íbamos al logo porque no nos dejaban entrar. Sí, no nos dejaban entrar porque éramos muy pequeños y pues podía ocurrir un accidente, ¿no? Y tengo recuerdos de cuando ya estaba un poquito más grande, los jugadores eran muy temperamentales. A veces llegaban al dugout y pues agarraron el bate, hacen esto. Entonces, por eso no nos permitían estar ahí, porque seguridad, pues, ¿no? Sí, y luego lo vas entendiendo, es su trabajo, a veces se frustran, no les salen las cosas y todo.
Entonces sí, no nos dejaban estar en el dugout, era muy difícil. Yo empecé a ir a estar en el dugout con mi papá más o menos cuando tenía 12, 13 años, pero pues ya prácticamente yo medía lo que mido ahorita, entonces ya me veía yo muy grande, ¿no? Pero sí, de niños no te dejaban entrar, no te dejaban por seguridad. Claro. Oye, entonces, estás jugando en Ixtepec, ¿ahí en qué equipos jugaste de niño, de joven? Jugué en Ixtepec con un equipo que empezamos a jugar con un equipo que se llamaba Diablitos. El señor Joaquín Rivera, ya falleció el señor Joaquín. Le tengo muy buen aprecio al señor Joaquín. Él nos enseñó muchas cosas. Un señor que trabajaba en Ferrocarriles Nacionales de México. Estuve viviendo muchos años en un pueblito de Veracruz, donde pasaba el tren. Y ahí el señor tuvo mucho contacto con peloteros que estuvieron en Liga Mexicana, que tenían buen nivel ahí. Y él aprendió mucho y nos transmitió muchas de las cosas que aprendió allá. Y estuvimos muchos años jugando con él. De ahí ese equipo infantil prácticamente se deshace. Ya todos empezamos, la gran mayoría estaba en la primaria, yo era de los más pequeños. Estábamos en primaria y entramos en secundaria. Y todavía en la secundaria se mantuvo. Ya cuando empezaron mis amigos más grandes o los compañeros del equipo a la prepa, entonces ya cuando fue que el equipo empezó a disolverse. Y empezamos a jugar con otros equipos. De ahí se arma otro equipo con el señor Joaquín que se llama Bravos, que era en instruccional. No, perdón. Sí, una municipal se llamaba Bravos y Broncos se llamaba. Y de ahí a los 2 años, más o menos, arma el equipo de Bravos, que era ya en instruccional. Y fue una época muy bonita porque pues ahora sí que ahí era una selección de todo el pueblo, ¿no? Porque cuando estábamos en Diablitos había muchos equipos. Entonces, pues ahora sí que había buen nivel, pero cuando conjuntaron a todos se hizo un buen equipo y nos fue muy bien ese primer año en instruccional. De ahí yo me fui a estudiar a Villahermosa, el Cebetis, y me fui a jugar allá. Estuve jugando en una liga. Y ahí me di cuenta que tienen una estructura muy diferente. Y yo una vez lo platiqué aquí con algunos integrantes de la Montalbán, ya hace muchos años. No sé si te lo puedo contar. Sí, claro, claro. Por ejemplo, allí recuerdo que había 8 equipos. Yo estaba estudiando en el Cebetis, estaba en primer semestre del Cebetis. Y ahí en el Cebetis teníamos, así como aquí el fútbol, los extramuros, o no sé cómo le llamen. Ahí había como una selección de béisbol. Entonces me fui a meter ahí. Entonces ahí nadie me conocía, yo no conocía a nadie. Y un compañero que era compañero de mi grupo también llegó, se llama José Reina. Me imagino que va a ver la entrevista porque lo tengo agregado ahí en el Face. José Reina, su papá era de un pueblito cerca de Veracruz y Oaxaca, pero pertenecía a Oaxaca. Entonces, cuando ya me vio, ya juegas béisbol, sí, no, pues empezamos a platicar. Y él más tarde me invitó a su equipo. Creo que se llama Comerza el equipo. Comerza, algo así, no recuerdo bien, ya tiene muchos años de eso. Y me invitó a su equipo y ya me vieron jugar y me dijeron, no, pues más o menos juega. Me dijeron, a ver, patea la zurda. Dijeron, pues es que batea la zurda, tantos batea la derecha. Lo que trataban ellos era de protegerme porque ahí, eso es lo que te quería platicar. Lo que hacían los equipos era balancear todo. O sea, no podían tener muchos buenos jugadores. Claro. Para que el campeonato tuviera... Sí, estuviera parejo. Tuviera un nivel más o menos, que todos los equipos estuvieran parejos, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y los papás estaban de acuerdo que así fuera, porque eran pues, puros jóvenes de 15 a 16, yo tenía 15 años cumplidos, ¿no? Y ahí en ese equipo en algunos otros equipos había otros jugadores que ya eran prospectos de los Olmecas en ese tiempo, ya Olmecas creo que se llamaban. Y me pasó algo curioso, que mi papá estuvo era Plataneros de Tabasco todavía en el 79, y tuvo una campaña de ensueño para un relevo, ganó 1.79, algo así de promedio de carreras limpias, creo que como 20 salvados, o sea, le fue muy bien
Entonces la gente, eso fue en el 79, yo me fui a estudiar a Villahermosa en el 86, entonces estaba muy reciente todavía, entonces cuando me preguntaron, no, pues, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Alejandro Delfín. Te piden el acta para comprobar, y yo, para ti, Justino Delfín, digo, mi papá, oye, entonces ahí... A la loma, a picharte. Sí, no, sí, me dieron la bola un domingo, un sábado, jugábamos los sábados, domingo jugábamos los domingos, un domingo me pusieron a pichar, la verdad a mí nunca me gustó pichar, pero pues el man me pichea. Casualmente llegué, poché los 3, pero en la segunda entrada ya no tenía yo control, me cansé, pues, no sabía yo pichar, ¿no? En realidad nunca, siempre jugué, desde chico empecé a cachar. De catcher. Sí, sí, yo creo que empecé a cachar por lo mismo que pues mi papá era pitcher y siempre calentaba y me ponía, a ver, agárrame, y ya. Y cada vez me iba tirando más duro hasta que ya, pues ya prácticamente agarraba la velocidad. Entonces, de muy chico empecé a acostumbrarme a la velocidad. Llegó un momento en que ya me tiraba normal. Tenía 12, 13 años y ya me tiraba el normal, ¿no? Y él fue de lo que dicen sus compañeros, que en el tiempo de él era de los que más duro tiraba. No había pistolas, no había radares, entonces ellos consideraban que el que decía, no, pues tira duro, entonces decían que él tiraba muy duro, ¿no? Así es. Y de ahí regresé a Ixtepec, y seguimos jugando. De ahí en instruccional me fui a jugar prácticamente en infantil hasta ahí, de instruccional, y de ahí ya me empecé a jugar con equipos más, pues ya de categoría libre, ¿no? Jugué con Suterm, creo que 2 o 3 temporadas en una liga local, y luego empezamos a salir a las regionales, a las micro regionales y regionales. Y de ahí ya prácticamente yo me despedí de Ixtepec, me fui a jugar a Tehuantepec y raras veces jugaba yo en Ixtepec. Me fui a jugar a Tegua, estoy jugando con Rojos de Tehuantepec en la semiprofesional. Jugamos en una liga los sábados, una liga sabatina y una liga dominical. Jugábamos sábado y domingo. Nos íbamos a jugar a Tehuantepec en la sabatina y los domingos eran en Salina Cruz. Y así nos fuimos enrolando. Cuando llegó a la profesional, en el 88, el equipo de Tehuantepec, Agricultura de Tehuantepec, tenía, la regla era que tenía que tener un novato en el campo. Entonces, todos los equipos de la regional, que era ya la profesional, tenían varios novatos, porque algunos pues, no jugaban todo el juego, sino jugaban 2 o 3 entradas. Pues obviamente era una que en ese tiempo siento yo que fue el nivel más fuerte, alto que se tuvo en la Liga del Istmo. Muchos jugadores de la nave estaban ahí. Pues en ese equipo de agricultura, nada más ahora sí que de los que me acuerdo mucho de los catchers, porque pues estaba yo mucho con ellos y la verdad me enseñaron mucho. El Chino Márquez, Pedro Martínez, que había estado en Liga Mexicana un ratito, un tipo muy fuerte, chaparrón, pero muy fuerte, y me enseñó muchas cosas. Tercera base, un Sinaloa, cuidaba Chaides. En el short estaba Pedro Meré, en ese tiempo. Pedro Meré creo que somos de la misma edad, pero pues él tenía un fogueo impresionante allá en Veracruz. El segunda base era Maza, era de Veracruz también. Primera base, había un hermano de Armando Reynoso, un zurdo que jugaba muy bien la primera. En los jardines había un zurdo que apellidaba Rodríguez, le decían a Mojarra, que pertenecía a Tabasco. El Gato García, que estuvo jugando muchos años con Torreón y Unión Laguna, creo por ahí. Y de los que me acuerdo, sí, picheo de mucha experiencia. Zamudio estuvo en ese equipo, empezando, él era el manager, y tuvo, no sé, detalles, y se quedó Arturo Saldívar de pitcher, de manager, perdón, y era pitcher también. Estaba Sosa, el zurdo Sosa, o sea, picheo que ahorita dices, no, pues eran unos trabucos los que había en ese tiempo. Y yo estuve prácticamente toda esa temporada, jugué muy pocos juegos, ¿no? Pues había 2 personas que eran, el Chino Márquez bateando y cachando, eran un fenómeno. Me la pasé prácticamente ese año en el bullpen, pero aprendiendo mucho.
aprendiendo mucho. Wizard estaba también zurdo. Aprendí mucho ahí con los pitchers, con los catchers. Y yo siento que ahí fue donde empecé a despuntar ya con más experiencia. De ahí, pues ya el siguiente año jugué con Marineros en 89, Marineros de Salina Cruz. Es un equipo de Pemex que seguía en la profesional. Y de ahí 91, 92 ya bajó un poquito el nivel de la liga. Jugué con Vaqueros de la Ventosa hasta el 92, 91, 90, 91, 92 jugué con Vaqueros de la Ventosa, 93 también, 94 jugué con Venados del Espinal. Y fue la última temporada que jugué en Liga Profesional del Istmo. Del Istmo. Sí, de ahí ya me vine para acá, ya es otra historia. Eso, pero entraste a estudiar allá en el Tecnológico. Estudié en el TEC, ingresé en el 89. De hecho, pues ahí está la anécdota. Yo ya no quería estudiar, ya le había dicho a mi papá, ¿sabes qué? Me quiero ir a probar con un equipo. Y mi papá me dijo, prefiero que estudies. Esa es una carrera, yo veía que andaban de viaje y todo. Y él me dice, no, es una carrera muy difícil. Es una carrera muy difícil y yo preferiría que tú estudiaras. Estaba yo en la edad de la rebeldía, le dije, no, sabes que ya no, si no me das permiso, pues ya voy a estudiar. En ese tiempo prácticamente te contrataban por jugar béisbol en la refinería de Pemex, entonces andaba yo viéndolo de una ficha para entrar a trabajar. Digo que jugaba yo con unos equipos de Tehuantepec y por ahí estaba el contacto. Y yo tenía compañeros que estudiaban en el Tecnológico que habían jugado conmigo en la instruccional. Entonces había de Ixtepec como cinco más o menos. Y Paco Rosado, Francisco Rosado, nos llevábamos muy bien. Me dice, oye, Alejandro, Chico, me decía, porque todo el mundo me decía Chico por el apodo de mi papá. Ajá. Chico, ¿vas a seguir estudiando? Ya sabía que iba a salir del Cebetis. Y le digo, no, creo que ya no. Le digo, me voy a trabajar. Y ellos fueron los que... Bueno, Paco fue el que me dijo, oye, ya hablé con el manager, con Chico, también se llama Francisco Jiménez. Y ya le dije que tú vas a entrar, que Y entonces ellos fueron los que me convencieron y ya fui al Tecnológico. Y enseguida, pues, me integraron al equipo de béisbol, ¿no? Prácticamente me integraron en ese semestre. Y ya de ahí ya no dejé la receptoría. Fui el titular desde el 89 hasta el 93. Fue una época muy bonita la del Tecnológico. Me tocó jugar un nacional, que fuimos campeones. Me tocó jugar una universidad, la primera universidad en el 92. Quedamos en cuarto lugar, pero es un nivel bastante alto. Sí, bastante. Bastante alto. Y me tocó en el 93, ya prácticamente ya estaba yo egresado, pero como había jugado el prenacional, entonces tuve derecho a jugar el nacional en Aguascalientes. Quedamos en segundo lugar. De hecho, ahí pues no hay como un reconocimiento, pero ahora sí que no había tantas redes sociales en ese tiempo. Entonces me acuerdo que manejaban los porcentajes, sacaban un boletín en todos los eventos, sacaban un boletín por ejemplo, los de fútbol, los goles anotados, no sé, asistencia, no sé qué más. En béisbol eran pitches ganados y perdidos, porcentaje de bateo, producidas, anotadas y eso. Y yo me acuerdo que antes de la final tengo ese boletín, por ahí recorté la hojita. Estaba yo batiendo 714 en 14 turnos, 10 hits. Y era un equipo, el del Istmo era un equipo muy joven. Ahí venía como Pareto, no sé si lo ubicas. Era su primer evento. Y yo ya prácticamente era de los más grandes, iba yo de salida, ¿no? Y sí, nos fue muy bien. Perdimos la final, se nos acabó el picheo en la final. Un dato curioso ahí, que jugamos la final en el estadio de los Rieleros. No recuerdo el nombre del estadio, Romo, no recuerdo bien. Pues eran los estadios de Liga Mexicana, ¿no? Sí. Y me acuerdo que estábamos en la quinta entrada 4-4. Venía a batear con casa llena. Y di un batazo que pasó así del poste de la línea. Si no, yo creo que eso hubiera cambiado
cambiado la historia. Las cosas. Sí, o sea, era jonrón, pero fue de foul. Entonces, de ahí, prácticamente ya nos tocó jugar la final contra Chihuahua. Sí, nos terminaron ganando como 11-5, algo así. Pero, sí, fue ahora sí que un momento que no se me olvida. Eso dije, si hubiera entrado 20 centímetros más adentro, hubiera cambiado la historia. Claro. En ese tiempo, nuestro pitcher, el pitcher que teníamos, que había jugado otros nacionales y prenacionales con nosotros, era José Onofre. Él ya pertenecía ya había jugado, de hecho, una temporada antes con los Tigres con los Tigres del México. Entonces ya no pudo ir. Porque yo creo que si hubiera ido Onofre, las cosas se hubieran cambiado. También, ¿no? Sí, hubieran cambiado. La verdad era un equipo muy fuerte. El del Istmo era muy rápido, bateo, lo que sí nos faltó al final fue picheo. No, y sí. Para haber llegado a la final pues ya ves que no es fácil y a Oaxaca no se le da llegar mucho a las finales de béisbol. Sí, eran torneos muy cortos, jugabas 3 juegos en la primera fase, de ahí ya venía la semifinal y luego la final eran 5 juegos, entonces prácticamente era un día de descanso, en 6 días jugabas 5 juegos y pues no tenías picheo suficiente porque nada más podía registrar a 20, no podía registrar a más, entonces algunos de cuadros se tenían que ser pitchers, entonces era un poquito difícil. Sí, yo te digo, prácticamente desde que llegué al tecnológico me apoderé de la receptoría y pues sí, siempre tuve esa resistencia, me aguantaba, yo cachaba todos los juegos de los eventos. Claro. Oye, ¿y cuando fueron campeones del Intertecnológicos acá en Oaxaca? En el 89, pues mira, la verdad nunca nos pasó por la cabeza ser campeones. Cuando empezó ese semestre, prácticamente nos obligaron a jugar con un equipo en un torneo regional que había en ese momento, pero pues todos jugaban con sus equipos y pues de cierta manera pues ahí les daban su lanita y tenían su ingreso, ¿no? Pero esa temporada sí nos obligaron, no, tienen que jugar con el equipo del tecnológico y metieron el equipo del tecnológico y no ganamos ni un juego. No ganamos ni un juego esa temporada, y traíamos un trabuco, pero pues todos estaban de cierta manera inconformes, ya que yo me quiero jugar allá, entonces ahora sí que, bueno, en parte porque sí había inconformidad de que todos querían jugar con los equipos donde les habían hablado o que ya se sentían cómodos. Claro. Y en parte porque estábamos entrenamos muy fuerte para ese torneo. Entonces llegamos, a los juegos llegamos todos tiesos. Se dio que en ese periodo hubo un paro de labores en el tecnológico y entonces nos dedicamos prácticamente a entrenar. Entrenábamos de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, cuando llegamos al Nacional, al evento, pues sí veníamos con un poquito, no traíamos muy buena vibra porque sí sentimos que nos había ido mal en ese torneo. De hecho, todo el torneo seguía, nosotros venimos a jugar. Entonces, el primer juego perdimos contra Saltillo, perdimos un juego que venimos arriba, se nos fue. ¿Jugaban allá en el TEC? Jugamos, no, a nosotros nos tocó jugar todos los juegos en el Vasconcelos. En el Vasconcelos. Sí, nos tocaron todos los juegos ahí en el Vasconcelos. El tecnológico, como era sede, ellos jugaban en el tecnológico. El de Oaxaca. Había dos grupos. Ustedes venían con el Istmo, pues, ¿no? Exactamente, era el tecnológico del Istmo y el tecnológico de Oaxaca era la sede. Entonces ellos estaban jugando en el TEC, nosotros en el Estadio Vasconcelos. Perdimos con Saltillo. De ahí el siguiente día nos tocaba, creo que el equipo del Tecnológico de Torreón, de La Laguna, y le ganamos. Y eso nos elevó la moral. Sí, pues sí. Nos elevó bastante la moral. De ahí nos tocó contra Hermosillo, y era el Tecnológico de Hermosillo. Y desde que los veías, o sea, el físico era impresionante. Eran tipos que medían 1.90, o sea, muy altos, muy fuertes. Le ganamos, inclusive le dimos una paliza. Y de ahí pasamos a la semifinal, nos tocó contra Veracruz.
contra Veracruz, esa semifinal. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba el equipo de maguilleros de la liga profesional. Y me acuerdo que venían varios veracruzanos y nos decían, no, y como habíamos jugado con algunos, ya teníamos convivencia, nos decían, no, les van a dar hasta para llevar. Veracruz tiene un pitcher que lo tiene firmado, no me acuerdo qué equipo. Traían me acuerdo un short chaparrito que creo que anduvo con Veracruz, creo que apellidaba Vizcaíno, que era muy buen bate, bateaba a los dos lados y unas manos muy finas. Y pues nos echaron a ese pitcher y creo que nos duró 2 entradas. 2 entradas, porque sí tiraba duro, pero pues o sea, nos quería pasar con recta. Veníamos, tío, de jugar, estábamos jugando una liga fuerte en el Istmo y sí, les terminamos ganando. Creo que ese juego terminó 20-10, algo así. Y era aluminio, o sea, era aluminio. Terminamos ganando 20-10 y de ahí nos fuimos a la final. Nos volvió a tocar Saltillo, ¿no? Que ya les había ganado. Que ya nos había ganado. Y le volvimos a ganar, creo que de igual, 21-10, algo así. O sea, empezaron a hacer marcadores muy abultados. Empezamos a soltarnos y a batear desde Hermosillo. Empezamos a batear mucho. Y sí era un equipo con mucho poder en ese tiempo. Sí, era un equipo con mucho poder. Picheo con mucha experiencia que tenían. No eran jugadores, no eran pitchers muy... o sea, físicamente no los veías muy grandes ni... Pero acuérdate que en el béisbol el que le llamamos la moña, la curva, todo lo que se mueva es bueno, y todos eran buenos para la curva, ¿no? Casi la recta nomás para sorprender. Entonces a los del norte les hacía mucho daño en la curva. Entonces tirábamos mucha curva. Oye, ¿quiénes integraban ese equipo? Mira, en la primera estaba Genaro Camarero, ya falleció, él falleció en el 95. Genaro jugó de hecho 2 temporadas o una temporada con Minatitlán, ya en Liga Mexicana. En la segunda base estaba Ricardo Chiñas, que también desgraciadamente este año falleció. Él también fue prospecto de los Olmecas de Tabasco. Ricardo tenía un brazo. Cuando se lo llevaron a Olmecas lo querían hacer tercera base porque tenía un brazo muy potente. De hecho, mi papá lo firmó cuando se lo llevó a Tabasco, era el scout en ese tiempo, y lo ponían a checar con la pistola tiros de tercera a primera, y su velocidad era 94, 95 millas, que en ese tiempo no era tan común ver a un tipo con esa... O sea, desarrolló, porque sí tenía buen brazo, pero ya en los entrenamientos diarios desarrolló mucha velocidad con sus tiros. No, es que se desesperó Ricardo y se vino. Se desesperó porque pues en las sucursales siempre hay un proceso. Sí, ¿no? Claro. Y él era un poquito malo para la curva cuando se fue. Bueno, para la recta, pero con la curva batallaba. Entonces estaban en ese proceso de adaptarlo a la curva. En Liga Mexicana, si te ven que de algo te duele, eso te van a tirar. Entonces, él se vino, pero sí era prospecto para Liga Mexicana. En la tercera base estaba José Luis López, él sigue trabajando ahí en el Tecnológico. Era un tipo que, si tú lo veías, no tenía mucha fuerza, pero cómo tiraba líneas. De hecho, fue el champion bat de ese torneo, José Luis, el famoso El Cindo, le decimos. Y en el short estaba Elvis Cabrera, él es de Unión Hidalgo. La última vez que lo vi, creo que andaba trabajando. Él no terminó la carrera, se fue, creo que el siguiente semestre. Y ahorita trabaja en barcos, cuestión de barcos, terminó algo así de administración de barcos o algo así, entonces está entre Argentina, México, entonces viaja mucho, pero también era un tipo que tenía un brazalete y una fuerza, o sea, teníamos un cuadro muy potente en cuanto a bateo. Los 4 que estaban ahí eran... ¿Tú cachando, obviamente? Yo estaba cachando, sí, yo era el que más power tenía. En ese tiempo sí tiraba yo mucha línea, de vez en cuando me enredaba y sí, pero sí, era un equipo muy completo, muy balanceado. Los fielders, en el RAI jugaba Juan Carlos García, el famoso John. El John, sí, como lo viste.
En el center estaba Paco Rosado, que digo, era mi amigo, era de los que menos bateaba, pero cubría mucho terreno, corría demasiado. Y en el F estaba José Sarabia. Él era de un pueblito que se llama Huilotepec. También corría mucho y era muy buen bate, José Sarabia. Designado estaba Antonio Cruz. Era un tipo como de un 80 que daba servir. Era muy buen bate, Antonio. Era muy buen bate, el Toñón le decíamos. Y de picheo venía Gustavo Orozco, le decíamos el Gadget. En ese tiempo había una caricatura. Sí, cómo no. El inspector Gadget le decíamos porque era un tipo que, pues como el inspector sacaba cosas de quién sabe cómo sacaba picheos y no, se le movía mucho la bola. Tenía un control, tenía muy buen control, no tenía mucha velocidad, tenía muy buen control y agarraba la bola de alguna manera que se le movía y no le bateaban, casi no le bateaban. Y venía Aurelio, mi amigo Yello, se me dio su apellido. Yello, estaba Onofre pichando, Basilio Manuel, también era un zurdo que tiraba muy duro, pero en Nacional sí no se le dieron las cosas. No recuerdo quién más venía pichando esa vez, eran como 5 pitchers. Y todos estaban, Hugo Villalobos también, que igual no tiraba duro, pero tenía muy buen control. Entonces era picheo que le hacía mucho daño a los norteños, ¿no? Sí. Sí, ellos estaban acostumbrados a rectas rápidas y entonces venían y les tirábamos, como decimos en el argot, puro cochinero, entonces sí les costaba mucho trabajo. Todos dirigidos por Francisco Jiménez. Sí, Francisco Jiménez, y él era el manager. De hecho, pues él es maestro de educación física o preparador, algo así, no recuerdo bien. Y sí, o sea, él tenía mucha idea en eso, ¿no? Yo, desde que llegué a jugar con el Tecnológico, él me dio la libertad de tú te encargas del picheo, tú dices cuándo se cambia, tú decides qué picheo les tiran. Entonces siempre me dio esa libertad de decidir qué hacer con el picheo, ¿no? Yo nada más le decía, oye, ya no. Entonces ya iba a la loma, o hay que entrar, o él me decía, tú voy a checarlo. O sea, me dio esa libertad de controlar el picheo. O sea, me tuvo mucha confianza en ese sentido. Oye, ¿y el Vasconcelos en la final? Híjole, eso fue uno de los... fue algo que me acuerdo y se me pone la piel así chinita. Estaba eso a reventar, ¿eh? O sea, cuando llegamos a la final, conforme iban avanzando los juegos, o sea, sí había gente, pero no tanta. Pero cuando llegamos a la semifinal contra Veracruz, ya eso prácticamente me di cuenta que era Juchitán, o sea, estaba lleno de ismeños, ¿no? Y en la final no, eso fue impresionante, ¿no? Inclusive, no sé si te han comentado o tú te acuerdas que se hizo, no sé de dónde salió un camión, una plataforma, nos subieron a la plataforma desde el Estadio Vasconcelos y nos fuimos por toda Avenida Juárez, todo el Paseo Juárez, hasta el Zócalo en la plataforma, o sea, por ser campeones. Por ser los campeones. Pues en ese momento pasaron muchas cosas que luego te dices, ¿y dónde sacaron esa plataforma? Creo que era un camión que venía pasando y lo detuvieron. Nos hicieron llevar el equipo completo ahí en esa plataforma era un tráiler, pues, hasta el Zócalo. Y sí, fue un momento que no lo olvidas, ¿no? Son momentos que te quedan grabados en la mente, y no los olvidas. En ese juego me acuerdo que el lado 26 fue un fly al catcher, pero fue un fly que no sé si te acuerdas, antes de que pusieran los palcos, pues estaba la barda y las gradas, no había palcos. Entonces salió el fly, entonces la fui siguiendo y puse la mascota así pegada a la pared y no me quité la careta. Me acuerdo que me dejé la careta, dije, por si agarra tantito no voy a pegar en la cara. Y la bola pasó, o sea, todo se nos estaba dando ya en ese momento, ¿no? Me acuerdo de ese, ya o sea, cuando entramos a ese 9º inning, yo estaba muy nervioso, pues era mi primer nacional, era estar en una final, entonces, pero las cosas se dieron, fueron 3 bateadores, 3 out, y no, o sea, el festejo fue impresionante, ¿no? O sea, digo, parecía que estábamos en Juchitán, empezaron a salir los amigos, compañeros del Tecnológico, quién sabe de dónde,
Pero sí fue una locura eso, ¿no? Fue una locura, fue el primer campeonato que ganaba el Tecnológico en todos los deportes. Fue el primer campeonato y pues tuve la suerte de estar ahí. Y el festejo con los compañeros, me imagino que cuando cae ese último out, todos corren, sí, se abrazan. Yo me acuerdo que tiro la careta y la mascota y nos vamos a abrazar al centro vamos a abrazar al pitcher, yo me abrazo con el pitcher y llegan todos y de repente llegaron del dugout. Sí, cuando sentí ya está yo en medio, cuando me acordé de mi mascota, mi mascota, y no, pues yo dije, ya se perdió, porque en ese momento se llenó de gente, no, ya al rato aparecieron unas cosas, ¿no? Pero sí, en ese momento fue algo así muy bonito, muy chusco, porque cuando nos acordamos de los guantes, nadie tenía gorras, ya nadie tenía, todas nos empezaron a quitar las gorras, algunos, sí, los guantes todos aparecieron, pero sí, las gorras desaparecieron. Las gorras, las chamarras, porque nos habían dado unas chamarras, desaparecieron chamarras y todo. Pues los amigos empezaron, ¿no? Pues sí, esto es para la historia, ¿no? Decían, así es. Sí. Yo sí tenía mi chamarra, todavía tuve mi chamarra varios años. De ahí así, no sé qué pasó. Pero sí, ese uniforme también lo tuve muchos años, el del TEC. Y de ahí, pues ya, no sé qué pasó con ese uniforme, ¿no? Pero sí fue algo que no se te olvida. Fue algo que lo guardas y ahorita, por ejemplo, que lo estoy recordando, hasta digo, hasta me pongo chinito de recordarlo, ¿no? Son de los momentos que te da el béisbol que te hacen seguir vivo, ¿no? Claro. Sí. Y que esa oportunidad no la hubieras tenido si no hubieras entrado a la escuela. Bien lo decía tu papá. Sí, exactamente, sí. Sí, ya después de ahí, no, pasando el campeonato, yo dije, no, pues me voy a regresar con lo que yo había pensado. O sea, yo dije, ya fui campeón, me voy a trabajar. Y Chico fue precisamente quien me habló, me dijo, no, dice, quédate. Bueno, yo creo que fue porque a él le convenía, ¿no? Porque pues, sí, era parte de su estructura en el equipo. Pero, o sea, lo que él me dijo, y son palabras que las tengo muy grabadas, es, si tú estudias una carrera, eso va a ser para siempre. Si tú te vas al béisbol y te va mal, se acaba la carrera. Sí, claro. Entonces, me volví a inscribir al segundo semestre. La verdad sí me fue mal el primer semestre. Pasé las necesarias nada más. Y ya al segundo dije, no, sí, lo pensé. Dije, no, ahora sí hay que echarle ganas. Y empecé a llevar. De hecho, terminé los alcancé. Prácticamente a mis compañeros de generación los alcancé. Al final, prácticamente yo llevaba 4 materias, la carga mínima. Porque ahí también empecé a trabajar y eso, pero ya con mi carrera. ¿Qué estudiaste? Soy licenciado en Informática Administrativa, egresado del Instituto Tecnológico del Istmo, generación 89-93. Sí, y te digo, pues ahora sí que esa carrera nadie te la quita, ¿no? Así es. Ya. Claro, lo que tú estudias y lo que ves ahora son totalmente cosas diferentes. En ese tiempo la informática apenas estaba en pañales, soy de la tercera generación. Sí. Estaba en pañales, ahorita es totalmente diferente, te tienes que ir actualizando. ¿Por qué? Porque pues si no te quedas, ¿no? Te quedas y ya nos dedicamos de lo que estudié a lo que me dedico ahora, ya prácticamente es totalmente otra cosa. Sí, oye, terminas la carrera, pero sigues jugando béisbol. Sí, sigo jugando béisbol. De hecho, termino la carrera en el 93, en junio del 93. Yo empiezo a trabajar en enero del 93. Yo hice mi servicio en el tecnológico, en el área de cómputo. Y ahí nos llegaba la bolsa de trabajo, o sea, las solicitudes de empresas o dependencias que necesitaban un informático. En ese tiempo, pues, nadie tenía informáticos. La dependencia, empresa que tenía una computadora, pues, prácticamente era nuevo para sí. Todos. Llegó una solicitud del Instituto Nacional Indigenista, que las oficinas estaban en Santiago La Hoyaga. Yo vivía en Ixtepec, entonces me quedaban muy cerca. Entonces muchos no querían ir ahí. Dije, no, pues yo voy. Me fui, me hicieron un examen y me quedé. Entré a trabajar ahora sí que recuerdo mucho fechas del 7
El 7 de enero del 93 empecé a trabajar ahí en el INI. Y de ahí estuve 2 años prácticamente hasta el 95. De ahí me vengo a trabajar a Oaxaca. Y ya prácticamente aquí fue donde yo nunca había venido a jugar con equipos de Oaxaca. Sí me invitaban y todo eso, pero nunca había podido venir a jugar. Entonces cuando llego acá, yo venía lastimado de un tobillo. Tuve un pequeño accidente allá y venía muy lastimado del tobillo. Y iba yo vivía aquí por la Prepa 2, aquí en Jalatlaco. Ahí llegué a vivir con un primo. Todo el mundo lo conocía y lo conocen, don Ricardo Sánchez. Le decían el tío. Era muy amigo de una palomilla ahí de amigos. Llegué a vivir con él. Yo no dejaba el deporte, iba yo a correr al campo A, me quedaba muy cerca, el A y el B. En ese tiempo lo abrían y todo el mundo iba a correr ahí. Sí. Iba yo a correr. Un día me encuentro al señor Rey, Luciano Zárate, el que tenía Zapatería Tere en ese Luciano tiempo. Zárate Tomás. Así es, iba con sus hijos, estaba Héctor, Carlos, Iker, muy chiquito. Y ahí iban a hacer ejercicio y un día los encontré, estaban bateando, le digo, ¿me chance de batear? Sí, ya empecé. Pues tenía yo 20. Dos fotos te dijeron después del primer swing. Exactamente. Oye, ¿juegas béisbol? Sí. No, pues tenemos un equipo, se llama Cuervos, el equipo. Y pues me dijeron, no, pues el domingo jugamos. No, le digo, no traigo cosas. Pues no, la verdad no. Yo venía a trabajar a Oaxaca 3 meses. Venía por 3 meses y ya tengo... Y aquí sigues. Y aquí sigo. Llegué el 16 de abril del 95. Me presenté a trabajar acá, venía yo por 3 meses y pues ya, desde esa fecha me quedé. Por eso ahora que me dicen, pues soy tabasqueño de nacimiento, criado en el Istmo, pero mi corazón está en Oaxaca, ¿no? Así es. Y me invitó él a jugar. Le digo, ¿sabes qué? Voy por mis cosas porque no traigo nada, no traigo guante, ¿no? Y a los 15 días me presento con ellos, ya me comunicaron que no había celulares, entonces dábamos el teléfono ahí de la casa, de la oficina. Señora, sí, de la señora donde vivíamos. No sé si ubicas al Pato Venegas. Sí, cómo no. Vivíamos en casa de su abuelita, nos rentaba un cuarto en la azotea. Y ya se comunicó conmigo el señor, me dijo, jugamos el domingo. No, pues ahí me encontré al famoso Chagüira, habíamos jugado juntos a Luis Manuel Vázquez, al que le dicen el Negrón, algunos no recuerdo muy bien, que venían del Istmo y ya estaban trabajando aquí. Entonces ahí ya empecé otra vez a relacionarme con todos y ya, de ahí ya jugué hasta el 2001 en Vasconcelos y de ahí me retiré prácticamente 9 años del béisbol. Me lastimé el hombro. Cuando tú te acostumbras a entrenar todos los días, tu brazo pues no le pasa nada, pues está en forma, ¿no? Cuando llego a trabajar acá, pues llega un momento en que ya no puedes mantener ese ritmo de entrenamiento por el trabajo. Yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, salía a las 3 de la tarde, regresaba a las 6 y ya no había hora de salida, ¿no? Sí. Entonces prácticamente tenía yo de 3 a 6 para comer y ya no me daba tiempo de entrenar. Sí, sí. Entonces el brazo empieza a resentirlo. Le decía a un amigo que yo llegaba a jugar de los domingos, dejaba la maleta ahí, el otro domingo sacaba el uniforme que jugamos y metía yo el nuevo, ¿no? El limpio. Entonces ya prácticamente no hacías nada. Y sí me pasó factura el cuerpo. En el 2001 tuve una lesión muy fuerte en el hombro. Tuve un desgarre, de hecho, jugando en San Sebastián. Tuve un desgarre de un ligamento y ya no pude tirar. Jugaba con el equipo rojo de la colonia Reforma, con el señor Velasco. Héctor Armando Velasco Molina. Y inclusive él me pagó unos meses de terapia, que en ese tiempo estaban los guerreros, ya habían llegado los guerreros. Fui a terapia, pero no, necesitaba yo reposo. Y pues ese reposo se hizo de 9 años. Dejé de jugar, me enfoqué en el trabajo, pero las cosas pasan por algo. Una vez, un sábado, quedé de verme con un cliente aquí en la Colonia Reforma y quedamos de vernos como a las 2 de la tarde
ya venía yo sobre el Boulevard Eduardo Vasconcelos cuando me habla y me dice, oye, ¿por qué no lo posponemos a las 4? Cuando salió un compromiso. Ah, está bien. Venía pasando por el A, estaban jugando playoff. No me acuerdo qué equipo estaban jugando playoff. Agarro mi paro, me estaciono y me voy a ver. Tenía 9 años, que o sea, mucha gente ya no me conocía, ¿no? Y me encuentro al profe del puerto. El profe del puerto es de Ixtepec. Sí. Y él fue mi maestro de educación física en la secundaria. Y pues nos habían payado allá en el Istmo mucho tiempo, ¿no? Ya había estado creo en Liga Mexicana. Y lo veo, estaban payando en primera. Yo llegué de este lado de la y le hablé, profe, le digo, ¿qué pasó, Alejandro? ¿Cómo has estado? Muchos ya tenían muchos años que no me veían. Y en eso se acerca también el Pato Venegas. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo has estado? Y empezamos a platicar. ¿No estás jugando? No, le digo, ya no juego. Le digo, ya me retiré. Y ya me dice él, oye, que hay un equipo y no sé qué, Estacionamiento Reforma. Te invito a jugar. Mira, le digo, es que ya me retiré, ya no quiero jugar. Bueno, no hacerte una muy larga, le di mi número, me habló, me convenció y regresé a jugar. No, pero me costó mucho trabajo. Sí, claro. Fue mucho la inactividad, fue mucha la inactividad. Perdí ritmo de bateo, mi brazo sí lo sentía fuerte al principio, pero de ahí otra vez la lesión recrudeció. Jugué una temporada, media temporada creo, porque me lastimé las 2 piernas. Y lo que hice fue empezar a entrenar. En ese tiempo iban a entrenar aquí enfrente de bomberos. Y ahí en CEU. Ahí en CEU. Y empecé a entrenar, estuve entrenando casi 6 meses para ir recuperando un poquito de fuerza en el brazo, las piernas y todo eso, ¿no? Y de ahí para acá regresé a jugar y ya tengo ¿cuántos? 2011, 2010 a la fecha, 14 años casi jugando nuevamente. No, y el béisbol te va dejando muchos amigos, muchas satisfacciones en el camino. Así es, sí. De hecho, he platicado con Jonathan, platico mucho, le digo, yo creo que la mejor manera de ser amigos ha sido el béisbol. O sea, a mí me cuesta mucho hacer amigos, pero ya una vez que me suelto ya, sí, pero sí me cuesta un poquito. Entonces, en el béisbol como que todos tenemos un fin común ahí, o sea, nos conocemos, entonces como que se me hace más fácil integrarme a un equipo, ir haciendo amistades, y tengo amistades, ahorita podría decir de toda la vida, ¿no? Que he hecho en el béisbol. Claro. Oye, y anduviste también por ahí por Cuicatlán, ¿no? ¿No se te hacía pesar cada 15 días? Sí, pues mira, con Jonathan coincidíamos a veces que él nos ampallaba y me decía, oye, armé un equipo, vamos a Cuicatlán. Y yo le decía, no, a Cuicatlán no, está muy lejos. Nada más había ido, bueno, a jugar una sola vez, pero a trabajar sí había ido varias veces, porque de la dependencia donde digo que trabajé, en el INI, había un centro coordinador ahí, entonces me tocaba ir por lo menos 2, 3 veces al año. Entonces iba más seguido, porque sí sabía que hacía mucho calor. Entonces una vez jugando una final, precisamente, andaba yo con Tigres de Santo Domingo, en una final en intermedia, jugamos una final contra Reser. Jonathan nos ampalló en el home y me estuvo, oye, en fin, vamos a Cuicatlán. Me convenció y me fui, sí, estuve 7 temporadas, 7 temporadas jugando allá. Y te acostumbras, Te acostumbras al viaje. Y te digo, en este ambiente, indirectamente por el béisbol, empecé a ser conocido de los choferes. Y ya a veces voy a dejar cosas ahí o me los encuentro a veces en la carretera y les pito y sí me ubican, ¿no? Pero no, ya te acostumbras al viaje. Y además cuando estaba yo en el Istmo, a veces me tocó ir a jugar, fui a jugar a Chiapas, a Tapana, me tocó ir a jugar a Veracruz, entonces sí salíamos y eran, claro, en ese tiempo un poquito viajes, los viajes eran un poquito más, 3 horas, 4 horas. Entonces aquí eran 2 horas y media. Entonces, sí, ¿Disfrutaste uno de los títulos que ganaron? No, ese título estuvo de los momentos, he tenido varios momentos en mi vida así, pero ese título estuvo muy, muy, fue muy significativo para mí, y porque
recuerdo que entramos creo que en 6º lugar. Y todas las series fueron de 3 juegos. La primera serie contra Coyotes, perdimos el sábado acá y ganamos los 2 juegos el domingo. Y me tocó dar creo que el domingo en la mañana me tocó dar el batazo para ganar. Y terminamos ganando los 2 juegos, ¿no? Pero prácticamente ya en la penumbra, ya estaba oscureciendo y ganamos el domingo los 2. Pasamos a la semifinal, nos tocó contra Diamante de Santo Domingo. El sábado ganamos, el domingo en la mañana perdimos y volvimos a ganar en la tarde. Entonces ya llevábamos 2 series de 3 juegos. Y en la final nos toca contra San Sebastián, que había sido el líder, Camperos. Y el sábado perdemos con nuestro mejor pitcher. Un joven que era de Orizaba. Lo agarramos de refuerzo un torneo y al siguiente ahí se quedó con nosotros. Trabajaba aquí en Tlacolula o por ahí. Creo que trabajaba en lo de la carretera, en la construcción de la carretera. Y le gustó el ambiente, pues así como yo me quedé, se quedó él también, ¿no? Y pichaba muy bien Salomón, y perdimos con él 9-6 el sábado. Entonces el panorama estaba bastante complicado. Y terminamos ganando los 2 el domingo, ¿no? Entonces pues digo que fue muy emotivo porque nos costó desde el primer playoff, nos costó mucho trabajo. Y o sea, conociendo pues las ventajas y limitaciones de algunos jugadores del equipo, sí, o sea, ya algunos ya eran veteranos y eso, entonces sí tú los veías como se estaban esforzando, domingo vendándose, tomando remedios caseros para poder jugar jugar los 3 juegos, ¿no? Y esa vez yo me caché los 9 juegos, entonces sí te digo, pues yo prácticamente estallé en llanto después del terminar el último juego. Y te digo, fue muy emotivo. Por eso muchos me dicen, me empezaron a decir el llorón después de eso. Porque, pues sí, no, pero si hubieran sentido lo que yo sentí ese día. Sí. Yo pensé que no le íbamos a ganar a San Sebas. San Sebas era un equipo rápido, buen bateo y todo eso, pero no, se nos dieron las cosas. Iker se fajó en el último juego. Jonathan abrió el domingo en la mañana, tiró 5 entradas, le hicieron 5 carreras, pero Jonathan traía una carga de trabajo. Jonathan había ganado los 4 juegos anteriores. Entonces Jonathan venía prácticamente ya deshecho ya del brazo, ¿no? Pero no, es un tipo que no se raja, ¿no? Sí. Está. Y sí, nos fue muy emotivo ese torneo. Te cuento otra historia sí, claro. Una liga municipal, que también fue un torneo muy emotivo. Una liga municipal en Juchitán. Los torneos en Juchitán empezaban muy flojitos, pero terminaban. ¿Por qué? Porque ahí no había de que tienes que jugar 50%. No, al final los equipos se armaban y armaban unos trabucos, ¿no? Entonces me acuerdo que yo jugaba con un equipo que se llamaba Marisquería Silvia, del amigo Emilio. No sé si todavía viva el amigo Emilio. Tenía un restaurante de mariscos que se llamaba Marisquería Silvia. Y se armó el equipo, venían varios de Ixtepec, varios del Tecnológico. Al final el equipo se armó muy fuerte y nos tocó jugar la final contra el equipo de la Coca-Cola, que era un equipo muy fuerte. Venía Alfredo Valedo, Alfredo Bichido, traían un catcher, José Ángel, que le decían el Yankee, que era de Ixtepec, que trabajaba en la Corona, que él había jugado en liga profesional, era un tipo con mucho poder. Venía Juan Carlos García, Natalio Rivera, que le decían la Cumbia, que era muy buen segunda base, catcher también. Traían un muy buen equipo. Nos tocó jugar la final contra ellos. Jugamos el primer domingo y nos ganan los 2. Nos ganaron los 2. Perdimos, me acuerdo que el primer domingo perdimos con un patball mío. Se me va la pelota en una curva de Gustavo Orozco, estaba pichando, andaba con nosotros, el que jugó en el Tecnológico. Se me va la bola entre la mascota y el suelo, ahí perdimos ese juego. Nos dejaron en el campo. Perdimos en de la tarde. Jugamos los domingos doble juego. Sí. El siguiente domingo perdemos en la mañana. Estaban a 1. Estaban prácticamente a 1. El juego de la tarde del segundo domingo no se acaba por falta de... Ya estaba muy...
porque ese equipo bateaba mucho, entonces nos hacían muchas carreras. Entonces el juego se alargó, creo que estábamos 5 o 6 carreras abajo. Y nos dijo Emilio, si quieren venir el otro domingo, vengan, y si no quieren venir, pues ya. O sea, prácticamente ya regalando, pero faltaban creo como 3 entradas para terminar el juego, 4 entradas. Pues vamos, dijimos todo, ¿no? Pues, pero nos dijo Emilio, es que no va a haber nada, o sea, vengan a cumplir, y ya, sí, está bien. Fuimos y ganamos ese juego, le sacamos el juego a la Coca. Jugamos el que correspondía el primero del domingo y lo ganamos. Y jugamos el segundo del domingo y lo ganamos. Nos pusimos 3-3 en la serie. O sea, le ganamos 3 juegos el mismo día a la Coca-Cola con el trabuco que traían. Y la final iba a ser de un solo juego. No, hombre, estaba eso a reventar. Haz de cuenta que era un juego, una final, Chawis, Lagunas, que se ponían, que había mucha gente en el estado de Juchitán. Pues le ganamos a la Coca, fuimos campeones ganando los 4 juegos. Entonces, esa serie también no se me olvida porque fue una serie muy emotiva, o sea, contra un equipo muy poderoso, ¿no? Y el equipo de nosotros, pues sí, eran buenos, pero no era tan poderoso como el equipo de la Coca. Entonces, esa vida también no se me olvida. Momentos muy, muy, muy padres, ¿no? Y ahí, ¿vas a seguir jugando? Pues sí, vamos a continuar, pues hasta que el cuerpo... bueno. Mientras el cuerpo no diga ya párale, pues seguiremos. A mí me apasiona cachar, me gusta mucho cachar y pues seguiré cachando hasta que yo pueda. Y si ya no se puede cachar, pues me puedo afiliar. O sea, yo me adapté a jugar muchas posiciones. Sí. Jugar muchas posiciones, menos a pichar. Casi no me gusta, de repente me subo, pero casi no me gusta pichar. Entonces, sí seguiré jugando. Y pues ya va a llegar un momento en que ya no pueda jugar y pues yo creo que de hecho una carrera como manager aquí en la liga, ya algunos me conocen y algunos me buscan para dirigir. Y yo creo que en algunos momentos no lo he hecho mal. Tú sabes que en el béisbol no puedes predecir nada, ¿no? Así es. Entonces, juegas con un librito no escrito y tratas de aplicarlo lo más que se pueda. A veces las cosas salen, a veces no salen, ¿no? Entonces, si alguien me busca como manager, pues cuando ya no pueda jugar, yo creo que ahí estaremos, ¿no? Y yo creo que ya del béisbol no me voy a ir hasta que estire cuelgue hasta que caiga el último out. Así es. No, pues excelente, amigo Alejandro Delfín. ¿Algo más que quieras? No, pues agradecerte mucho esa entrevista. Híjole, me hiciste recordar cosas que ya se estaban empolvando en mi mente, ¿no? Del campeonato del 89. Tenemos un grupo, por cierto, de los jugadores de ese torneo en WhatsApp, y ahí nos comunicamos de repente, felicitaciones a alguno, algo que nos acordemos. Y siempre está latente el contacto ahí o constante, mejor dicho, con los compañeros. Y precisamente el grupo se llama Campeones del 89, ¿no? Entonces, pero ya recordar así detalle el juego, ya no lo había hecho, ¿no? Sí, entonces, de agradecerte por la entrevista, por recordarte, digo, estos momentos, y no, yo creo que ahora sí que si algún día nos sentamos a platicar, te contaré más anécdotas, ¿no? Tengo anécdotas personales con mi papá, y no, yo creo que sería para otro momento, ¿no? Te agradezco mucho la invitación, y aquí estamos para lo que se ofrezca. Pues muchísimas gracias, Alejandro Delfín. Muchísimas gracias por escucharnos, por ver la entrevista, por compartirla, por dejar sus comentarios. Yo soy Jaime Rodríguez y nos vemos en otro capítulo de Dejando Huella. Muchísimas gracias, Alex. Sigan a Jaime. Gracias, Alex.